Me van a disculpar que estoy tomando mi tecito con miel porque ando como con la garganta un poco seca, un poco rasposa, así que voy a hablar un poco más bajito igual hoy día. Pero todo bien, gracias al Señor. Ya, bueno, vamos a comenzar. Estamos con Liz Bravo de Punta Arenas de Chile y ya nos va a exponer el día de hoy acerca de la profecía en general, amén. Así que Dios bendiga a todos los que se están integrando, a los que se van a integrar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tiene pines, discúlpame, Liz, tienen pin en IG porque me están pidiendo que no pueden entrar varios, entonces no tienen pin y password. Porque aquí la mayoría aquí entra con teléfono. La mayoría. Mira, ahí les voy a enviar la invitación por el grupo, porque en la invitación está la contraseña. ¿Contraseña? Ok. Sí. A ver. Uy, no me muestra la contraseña. Ahí está la invitación completa, pero... Sí, yo le corté solamente la parte de abajo, dejé lo de arriba. Qué raro, creo la vez pasada igual nos pasó algo similar. Sí. Invitar. A ver, voy a enviar los dos son los únicos que hay para compartir. Es el 10, 62 y 42. Sí, el mismo que mandé. Sí, o si no, ahí se están integrando otras personas. Sí. Sí, porque yo lo dejo directamente con la ID y sin contraseña para que sea más fácil para todos. Claro, sí, pues es raro que hay personas que le piden contraseña. Ya. Yo voy a estar acá agregando, viendo el tema de los comentarios por el chat. Y bueno, sí, pues tú me vas diciendo. Nos da ese espacio de poder estar comentando durante la exposición, las dudas y claro todo. Que sí. Súper bien. Así que te dejo, Liz, para que puedas tomar lugar. ¿Quieres orar primero, antes de empezar, para entregar todo al Señor, que sea todo de Dios? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a ti por este tiempo que tú nos permites estar, Señor, para adquirir conocimiento. Dice tu palabra que tu pueblo, Señor, se perdió por falta de conocimiento, Señor. Ayúdanos a tomar el conocimiento, a poder practicar, Señor amado, el conocimiento, no solamente tenerlo, sino que también vivirlo, Señor. Gracias te damos a ti por Liz, Señor amado, dale sabiduría, inteligencia, gracias, Señor, que cada palabra que salga de su boca venga sazonada con tu espíritu, Señor, y toda honra y toda gloria sea para ti hoy y siempre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los conectados, Señor. Bendice a aquellos que verán esta transmisión, a aquellos que verán este video, Señor, que también para ellos alcance esta bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Les voy a pedir a los que puedan, si es que no les hace mucho problema, que pongan sus cámaras, por favor, si es posible, que es mejor si los puedo estar viendo así en vivo, es más personalizado, por favor. ¿Saco la PPT para que nos veamos todos? Sí, mejor. Ahí estaba el título, así que estamos listos. Quiero preguntar, ¿quiénes no estaban el lunes? De los que están ahora acá, ¿quiénes no estuvieron el lunes? Me acuerdo que Marlon estuvo, Rodrigo, Juliana, ¿quién más estuvo? Licia estuvo. Chino parece que no estuvo el lunes, ¿cierto? Mai, no me acuerdo si la vi el lunes o no. Mai parece que está con nosotros, ¿cierto? Mai de Santis. ¿Primera vez? Sí que pegada, parece. Parece que se pega, sí. Bueno, para los que no estuvieron, creo que tenemos varios que no estuvieron. No, dice que no estuvo el lunes. Ah, ok. Ya, bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen del lunes y quiero que empecemos anotando todos para que puedan tener esta referencia, que es súper importante. Algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos dan la base de qué es la profecía para hoy en día. ¿Ya? El lunes lo que hicimos fue ir por todo el Antiguo Testamento con la enseñanza de un maestro de la palabra,
de Argentina que se llama Marco Maciel, que es un brasileño casado con una argentina, de la Iglesia Nueva Alianza. Y él tiene mucho estudio, de hecho, aparte de conocer muy bien la Biblia, conoce libros de rabinos de Israel que son mesiánicos. Entonces, es muy interesante como el estudio que hizo sobre el Antiguo Testamento. En resumidas cuentas, el oficio profético comienza con Samuel. A pesar de que antes hay gente que se les llamó profetas, como Moisés y Abraham, en el Nuevo Testamento hay partes en que se los nombra como profetas. Pero ellos no eran solo profetas, ellos eran todo lo que el pueblo necesitaba que fueran, porque aún no eran una nación. Fueron un clan, fueron una familia extendida, que era la familia de Jacob. Pero ya cuando Israel fue una nación, y eso es, cuando tuvieron un rey, ahí eran oficialmente una nación como todas las otras naciones de la tierra. Entonces ahí se levanta Samuel como el primer profeta de profetas, y él comienza lo que son las escuelas proféticas o compañías proféticas, porque él envisiona que la monarquía iba a durar mucho tiempo. O sea, es el tipo de revelación igual que tenían los profetas de Dios, que vimos que también se pueden llamar videntes, aunque esa palabra está muy ensuciada, la tenemos como una muy mala palabra, pero en 1 Samuel 3:3 está la base de que en Israel en esos días se decía, vamos a consultar a Dios, vamos a ver al vidente. ¿Ya? Entonces es una palabra que en el fondo se ha desvirtuado, así como muchas de las cosas que el enemigo le ha robado al reino de Dios. Pero Samuel era un vidente y él pudo ver en el futuro que la monarquía duraría mucho y por eso preparó profetas. Luego los reyes, después de Salomón, empiezan a desviarse del Señor, se empiezan a adorar ídolos, ya no les importa la palabra. De hecho vimos un pasaje donde uno de los reyes encuentra por casualidad, uno de sus siervos, encuentra los escritos de la ley en el templo escondido, así como llenos de polvo, y cuando los sacan, este rey se da cuenta que no habían estado haciendo nada de eso y que por eso la ira del Señor estaba sobre ellos. Y en ese tiempo, en el reinado de Josías, si no me equivoco, hay como un arrepentimiento del pueblo solamente por haber encontrado la ley. Entonces, hasta ese punto, los reyes de Israel se habían desbandado. ¿Ya? En el fondo, los problemas de Israel comenzaron con la monarquía. Antes de la monarquía, todo apuntaba a Cristo. Toda la ley de Moisés apuntaba a Cristo. Entonces, de ahí salen todos los profetas que vienen del Antiguo Testamento, pasan después por un movimiento popular cuando ya no se sienten en confianza al lado de los reyes. Al principio los profetas estaban en el palacio, comían de la mesa de los reyes y eran protegidos de los reyes porque eran la voz de Dios para los reyes. Pero después los reyes ya no tenían ni un temor de Dios, hasta mataban a los profetas. Entonces sale Elías primeramente con el movimiento popular o callejero. Ahí ya no los alimentaba el palacio, sino que la misma gente con ofrendas los alimentaba. Eso también lo vemos en Eliseo. Y Eliseo, por su parte, también abre una escuela de profetas, ¿ya? Y de ahí pasan todos los profetas desde el cautiverio hasta el postcautiverio, y llegamos al Nuevo Testamento, donde en Lucas, por ejemplo, entre Lucas 3, 4, 5, vemos un montón de esto de la profecía, en el canto de Zacarías, en el canto de Ana. Todavía quedaban profetas en Israel que venían de estas escuelas, ¿ya? Pero sabemos que Jesús vino a cambiar todo, en el fondo no cambiar la ley, sino que cambiar el acceso de nosotros hacia el Padre. Y lo importante hoy en día para nosotros es que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que todo lo sabe. Y es interesante que uno dice, ¿por qué necesitamos un profeta si tengo el Espíritu Santo dentro de mí? ¿Cierto? Si el Espíritu Santo lo sabe todo, ¿por qué no me dice Él? Bueno, hay dos cosas. Creo que en esto me participen un poquito y me digan su parecer. ¿Por qué si tenemos al Espíritu Santo necesitamos a una persona que sea la voz de Dios para nosotros? Ideas. ¿Quién quiera participar o escribir? Ahí tú me escribes, Daniel. ¿No me dices? Ya, porque es una pregunta legítima, ¿no? Sí, perfecto. ¿Por qué necesitamos o por qué buscamos siempre a una persona que nos hable, cierto? Claro, o sea, ¿por qué Dios permite que hayan profetas que hablen a nombre de Él si nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos puede revelar todas las cosas? Y dice la Escritura que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, ¿cierto?
Claro. Entonces, ¿por qué un profeta? ¿Por qué se necesitan de profetas en este tiempo? Porque en el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo, ¿cierto? La gente no tenía acceso a la voz de Dios. Dios había elegido profetas que hablaran, así como Moisés, para el pueblo. Pero Amén. ahora todos Gender. tenemos el Espíritu Santo. Gender. Bueno, a mí no me gusta ser rogado. Voy. Voy a usar, a lo mejor no sea la respuesta correcta, pero voy a usar No algo importa. que usé ayer. Y vemos que la esencia de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos que la esencia del Padre es el amor. A eso se basa. El Hijo fue el propósito a la causa, por eso es que nosotros tenemos gracia inmerecida. Pero ¿por qué el Espíritu Santo muchas veces? Sabemos de que cuando aceptamos a Dios viene, pero ¿por qué no podemos tener muchas veces esa relación? Porque usted dijo antes de empezar una clave que creo que es la más exacta y con la que me puede hablar más claro, la comunión con el Espíritu, la comunión con el Espíritu. Si tú no tienes una buena comunión, ¿cómo Dios te va a revelar? Y muchas veces nos cansamos muy fácil nosotros. Muchas veces nos cansamos muy fácil. Es como esto me lleva a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés quería ver la gloria de Dios? Y Dios le decía, pero Dios no era que se le oponía, porque obviamente Dios ya sabía, pero yo me pregunto, no lo dice la Biblia cuánto tiempo estuvo Moisés detrás de esa roca. No sé si estuvo horas, minutos, segundos. Nosotros muchas veces los, los, los cansamos tan fácilmente y ese fue un punto muy exacto y eso yo lo agarro porque a mí me gusta mucho, mi hermano sabe, mucho la comunión con el Espíritu, mucho estar orando en oración, me gusta y eso es una clave muy importante y eso fue como que wow, ahí voy, like. Exacto. Eso. Esa es la clave y esa es como la conexión a una de las respuestas. Pero en sí, ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta así como específica, objetiva de por qué necesitamos profetas aún? ¿O por qué pueden existir profetas si tenemos todos al Espíritu Santo? Yo veo dos razones, pero quiero escuchar a usted. A ver, Rodrigo. Rodrigo, levanta la mano. Rodrigo Rodríguez. Ya les comento. Es que yo creo que el profeta es usado por Dios porque es enviado por él, porque nosotros sabemos que todos tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando Dios quiere usar a un profeta, es porque Él lo quiere así, porque Él lo escoge y porque sabemos que el profeta también es como que Dios manda a esa persona como para que tú puedas ver visiblemente a esa persona y te pueda hablar y te pueda decir las cosas que están sucediendo en tu vida, lo que necesitas, te da propósito, porque si el Espíritu Santo es lo que necesitamos, el Espíritu Santo es nuestro abogado, nuestro intercesor, el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo es todo para nosotros, pero Dios envía a profetas para que nos pueda hablar y pueda ser una persona visible en ti, frente tuyo, hablándote lo que el Señor quiere para ti. Y por eso es que el Señor, si envía profetas es porque Él lo quiere así, Él lo envió así, y así lo veo yo, nada más. Sí, ¿Puedo hablar yo? tienes razón, tiene como una parte de hacerse más real para sus hijos. ¿Quién pide la palabra? Esa es como una razón así extra. A ver, ¿quién más? Yo. Marlon. Ya. Yo creo que Dios es multicultural y multigénero, no sé cómo se dice esa palabra, multiglobal, y que Él hace como Él quiere, y Él quiere, amén, gracias, y Él quiere usarnos a todos, y cada uno de nosotros tenemos dones y talentos, y hay 5 ministerios, y a pesar de que tenemos el mismo espíritu, pero son 5 ministerios, dentro del Espíritu Santo se mueven muchos. Digo yo que para concluir, para no envolverlos tanto, porque tengo tanta información, pero no lo quiero llegar ahí, que dice que Dios tiene tanto para ti, pero dependiendo de nuestra comunión con Él, se va desarrollando la amistad como amigo. Los conocemos mutuamente, pero hay momentos donde el ego se lo sube y pensamos que ya conocemos bastante. Entonces a veces Dios te quiere permitir, así como a David, que se apartó el espíritu de él. Y fue cuando le dijo a aquel hombre, cuando había pecado, le dijo que
que tenía la oveja, dice, este rey, dice, teniendo tantas ovejas, agarró a esta. Dice, y en el instante ese hombre le dijo a él, bueno, ese eres tú. El Espíritu de Dios le habló a él, le profetizó. ¿Pero por qué? Este hombre, David, a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos todo, pero a veces Dios quiere dejarnos saber con nuestros propios errores que no solo porque conocemos y tenemos una intimidad con Él, lo tenemos todos y somos suficientes. Él tiene que usar otra persona, porque no es la persona, es su espíritu, y Él usa hasta burro para hablarnos. Y para mí es, como mi hermano dijo, ha pasado. A veces yo les digo, Señor, ¿por qué si yo tengo el espíritu que tú me vas a llevar a toda verdad, todo espíritu, a todo conocimiento? Él nos va a guiar, nuestro consolador. El ego no te tiene que subir, y para que no dependa solo de ti, para que veas de que estás necesitado de otro, porque todos nos edificamos. Y es el mismo espíritu tuyo el que tiene de Jesús, porque dice, yo les mandaré el consolador. Para mí, la profecía directamente, es el ángel de Dios que viene a decirte. Es una palabra directa de Dios. Palabra de Dios que te viene y eso confronta a veces, pero así como confronta, te alinea. Es una palabra profética que viene para ti, para que te alinees. Y no te viene a condenar. Trae juicio a veces, pero trae misericordia. No para matar. Porque si no, Dios no manda al profeta. Dios manda un rayo, Dios manda una lluvia. Se te para el corazón. Es para una advertencia o algo. Pero si hay profetas, claro. Pero ese es el ministerio de ellos. Y es como dijo mi hermano, Moisés era el único que hablaba con Dios. Y dije que con Aarón y con el otro no hablaba así. ¿Por qué? Porque era tan amigable con él, le caía tan bien, que le dijo, ve, a ustedes no les voy a hablar así. Cuando se levantaron aquella pareja, le dijo, ¿por qué ustedes hablaron contra mi escogido, contra mi hijo? ¿Por qué ustedes renegaron? Parece que fue Ana, algo así. Renegaron con él. Le dijo, ¿por qué ustedes hablaron cosas de él, se enojaron? Su misma hermana, María, su hermana. Y le vino lepra después de eso. ¿Por qué? Porque tienes que reconocer que no puedes hablar con el Hijo de Dios. No puedes, porque es el mismo espíritu que está en él. Y dice que después 70 más espíritus. Dios le dijo, ponle la mano a ellos para que te ayuden con el pueblo. Con ellos, dice, a Moisés, a mí, así le quiso decir, a Moisés a mí me pega la gana hablarle a cara, pero ustedes no. Eso es así, digo yo. La comunión que tengas con él y tu santidad. Mira, justo de lo que está hablando Marlon es muy cierto, y quiero que empecemos por este versículo que saben que no lo tenía en mis apuntes, pero el Señor me lo acaba de recordar, que lo leí ayer como eran como los propósitos y la misión de una red de iglesias que estamos aprendiendo, y ahí lo vi, y saben que justo el Señor me lo trajo a la mente, lo tengo acá, quiero que lo busquemos y que lo anoten, ¿ya? Porque esta es una de las pruebas del Nuevo Testamento de que los profetas sí están para que funcionen hasta hoy en día. Ahí se ven juntos, Yender y Marlon. Ya, anoten chicos, Efesios 4, del 11 al 13. Miren, de hecho, vamos a hacer esto. Les voy a compartir pantalla para que sea mucho más didáctico. Aquí está, ¿lo ven? Efesios 4, del 11 al 13. Mientras lo buscan, lo voy a empezar a leer. Es exactamente lo que estaba hablando Marlon. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso es el conocido ministerio de 5, o el ministerio de 5 partes. Y el 12 y el 13 es importante porque explica lo que dice Marlon. A fin para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos 5 ministerios o estos 5 llamados son para el ministerio, son para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, los 5, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que entre estos 5 ministerios, entre esos 5 llegan a ser Cristo. Cristo fue apóstol, Cristo fue profeta, cuando le dijo a la mujer, bien dices, porque 5 esposos has tenido y el que ahora tienes nuestro esposo, eso es de profeta.
Apóstol es un enviado, el que va, ¿cierto?, abriendo iglesias, y un apóstol va diciendo, tú tienes este don, es como el que organiza las iglesias y va y ayuda a organizar todo desde arriba, tiene una visión más general. Evangelista, Jesús fue evangelista, fluyó con los milagros y con la manifestación de Dios para que creyeran. También fue pastor con sus 12 y fue también maestro, él es el maestro de maestros. Entonces, hoy en día nadie es un Jesús, nadie más volvió a ser como Jesús, como dice el 13, varón perfecto. Él lo tuvo todo, pero Él nos dividió a nosotros en 5. Ahora, no toda la iglesia, no todos son apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. No es que todos se dividan entre esto, sino que Él en su soberanía y en su perfección, a cada cuerpo de creyentes le da un apóstol, le da un profeta, le da un evangelista, le da un pastor, le da un maestro. ¿Ya? No es que hayan así como 10 apóstoles en una iglesia o 15 profetas o 5 evangelistas. Generalmente hay uno, y a veces ni siquiera hay uno, porque en realidad no hemos vuelto como iglesia a este pasaje a entender que esto lo escribió Pablo diciendo que esto cuenta hoy en día, esto fue después de Jesús, todo lo que va después de Jesús cuenta para la iglesia de hoy en día. Y hay mucha gente que no cree, que hay gente que dice, yo no creo que existen los profetas todavía, siendo que tenemos Efesios 4:11 que dice, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ya? Ahora cada uno de nosotros tiene algo de esto. Toda la iglesia puede profetizar, pero estos ministerios el Señor los dio para que bendijeran al cuerpo. Y a medida que vamos llegando al conocimiento de la fe, cada vez nos vamos volviendo más como Cristo. Pero de Cristo salen los 5 ministerios. Él fue estas 5 cosas. Y luego el Señor en su soberanía los dividió en 5 para que en unidad, como dice Marlon, para que necesitándonos unos de otros, podamos bendecir al cuerpo. Eso es la razón, la principal razón. Entonces, ahí está una de las cosas. Ahí está una de las cosas. Nos necesitamos unos a otros. Eso es Efesios 4, del 11 al 13. ¿Ya? Ahí tienen una prueba, ahí tienen algo bíblico del apóstol Pablo, con el que sabemos todo lo que sabemos de cómo se lleva la iglesia hoy en día. Sin el apóstol Pablo casi no existiría la idea de la iglesia, porque él empezó a viajar y a abrir iglesias. ¿Y saben cuál es la otra razón? Les dije que habían 2 razones. Una es porque el Señor le agrada que nos necesitemos unos a los otros. Y lo otro, primero les voy a dar los versículos, y después vamos a sacar de ahí la razón. Creo que anoten 1 Corintios 14, 3. 1 Corintios 14, 3. Eso igual lo voy a buscar, para que lo tengamos aquí en la pantalla. 1 Corintios 14, 3. Ahí si quieren pueden leer el pasaje completo, pero ahora vamos a ver solamente este porque es uno de los más conocidos sobre profecías. Aquí está, 1 Corintios 14, 3, leo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, fíjense, si lo vemos de esta forma, la profecía edifica ¿a quién? Al que le falta edificación. ¿Exhorta a quién? Al que le falta exhortación. ¿Y consuela a quién? Al que necesita ser consolado. Y eso podemos ser cada uno de nosotros, porque nuestra vida espiritual no es pareja, no estamos siempre arriba. Yo creo que todos sabemos que en la vida en Dios es a veces arriba, a veces abajo, a veces te alejas, a veces estás a full fuego, a veces se te apaga el fuego. Entonces, si dependiéramos de que solo nos hable el Espíritu Santo, cuando estemos, que nos falta edificación, a veces por el mismo pecado. Recuerden que cuando estamos en pecado, el Espíritu Santo no puede estar ahí. Cuando estamos en pecado, nuestra mente se corrompe y le es muy difícil a Dios, que es espíritu, hablarle a una mente que está ensuciada por el pecado. Entonces uno podría decir, no, que cada uno tiene el Espíritu Santo, así que cada uno se vale con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando estamos mal? Cuando necesitamos edificación, consolación. Para eso somos el cuerpo de Cristo. Y porque el profeta
si ustedes le preguntan yo creo que Juliana ha escuchado esto, si le preguntan a un pastor o a alguien del instituto bíblico, ¿cómo se entrena para ser profeta? Por lo menos de los chicos de Revival, de los dos institutos, yo he escuchado que lo que todos sus profesores les dicen es que el profeta simplemente aprende en su comunión con Dios, que tiene que tener mucha, mucha, mucha intimidad con Dios. Y eso es cierto, el profeta se especializa en tener mucha intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque para aprender a escuchar la voz de Dios, el profeta tiene que pasar muchas horas con Dios. Y les voy a contar que el profeta como más así famoso o muy certero, como que tiene una buena fama, que yo conozco un poco más cerca porque ahora por la cuarentena abrió su escuela de profetas y yo por suerte entré, o sea, el Señor lo permitió, y ahora que me estaba consiguiendo la materia, una de las compañeras al principio de la clase, el profeta les dio a todos una tarea. ¿Y saben cuál era la tarea? Intentar pasar 7 horas seguidas con el Señor, sin interrupción. 7 horas seguidas. Y de hecho el profeta les dijo, solo 3 de ustedes lo van a poder lograr. Ya lo sabía de antes. ¿Por qué lo sabía? Porque el Señor se lo había dicho. Y todos lo intentaron, pero no todos pudieron. Los que no pudieron, el siguiente día era otra la tarea, tratar de pasar 8 horas con el Señor. 8 horas con el Señor. Y muchos de mis compañeros que estaban precisamente exponiendo hoy, decían que eso les cambió la forma. Imagínense, yo, nacida en la iglesia, nunca pasé más de 1 hora y media con el Señor, nunca, nunca, nunca. Recién ahora le he pedido hambre al Señor y de a poquito está viniendo por la palabra, por la adoración, por pasar tiempo, y de esa intimidad es que viene el conocer la voz de Dios. Pero ¿cuántos cristianos pueden o están dispuestos o pasan horas y horas con el Señor todos los días? Se fijan que el profeta está llamado a una comunión más íntima y más entregada. Su tiempo es eso, es pasar tiempo con el Señor. ¿Para qué? Para que su oído esté tan afinado que él pueda ser canal para otras personas. Un evangelista está en las calles, está hablando con gente, está pensando en estrategias. Un evangelista obviamente que tiene que escuchar la voz de Dios, pero el profeta tiene esa capacidad de retirarse y pasar más tiempo con Dios que con la gente, para que cuando esté con la gente pueda traerle de verdad la voz directa de Dios. Por eso un profeta tiene la autoridad para decir, Dios dice tanto. Yo pensé que eso estaba mal, decir, que uno dice, mira, yo siento que el Señor, o creo que el Señor, no, Matías Cisnero, que es un profeta de oficio, es decir, reconocido y bajo autoridad, eso es muy importante. Hay muchos profetas que andan como sueltos, que andan como por su cuenta, nomás visitan iglesias, pero no tienen pastor, eso tampoco está bien. Tiene que tener una cabeza, tiene que estar en obediencia bajo autoridad. ¿Qué le estaba hablando antes de eso? Se me fue la idea. Mira, Matías. Bueno, en el fondo está... Sí, estás hablando de que tiene que estar bajo autoridad, de que tiene y que... antes de eso, hablaste iba del a un tiempo, punto y no me puedo acordar cuál. ¿Cómo? el tiempo que pasaban instruyéndose a través de directamente a Dios, que eran Claro. instruidos directamente. Claro, entonces se fijan que es un llamado diferente. Los otros ministerios tienen que pasar más tiempo con la gente, pero cada ministerio que instauró el Señor, porque Pablo nos dice, a mí se me ocurre que dividamos en 5, dice, él mismo instruyó. Y nosotros sabemos que en la iglesia no es raro que la gente caiga en pecado, no es raro que la gente se desconcentre con su trabajo. Y la iglesia necesita escuchar la voz de Dios, necesita alguien que lo exhorte, es decir, mira, por este camino que vas, no estás bien. Y eso es a lo que iba. Que yo pensé que estaba mal decir el Señor dice. Pero dice Matías que cuando un profeta de oficio, solo un profeta de oficio, pasa tanto tiempo con el Señor, que es necesario que diga el Señor dice, para que no mezcle con sus propias cosas. Y hay más temor del Señor decir, el Señor te dice tanto porque tú reconoces la voz y te acostumbras
te acostumbras a hablar por el Señor y no lo que tú quieres decir, ¿cierto? Si dices yo siento que, tú le puedes poner como más de tu cosecha o de tus sentimientos quizás. Pero si te dice el Señor dice, es porque lo que estás escuchando lo dice. Y obviamente que eso trae horas y horas de estar en la presencia de Dios y saber reconocer la voz de Dios. Un profeta tiene esa responsabilidad de pasar mucho tiempo con el Señor, más que todos los otros ministerios. Por eso mismo, por el tema de que son la voz de Dios. Y el otro capítulo, el otro pasaje que quiero que busquemos, es Hechos 15, 32. Hechos 15, 32. ¿Pueden ver todavía mi pantalla? ¿Se ve todavía la pantalla? Porque a veces cuando cambio ya no comparto. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Entonces, Hechos 15, 32. Aquí había un concilio donde estaban decidiendo algo con los líderes de la iglesia. Y este versículo dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, aquí tenemos otra prueba del Nuevo Testamento, de que habían profetas en esos tiempos, consolaron, esa ya la tenemos, ¿cierto? Que eran edificar, exhortar, consolar, y añade una más, otra característica de la profecía, que es confirmar. Y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, ¿para quién sirve la profecía que confirma? Para el que está inseguro, para el que el Señor le dijo algo, pero como no está acostumbrado a escuchar la voz de Dios, no está seguro si es la voluntad de Dios o no, o es una decisión tan grande. Por ejemplo, yo no sé, Marlon, cuál era la palabra que tú necesitabas confirmación del Señor. Y tú eres un hombre que ama al Señor, que conoce al Señor, pero tú nos contabas que estabas pidiéndole al Señor confirmación. Seguramente porque era algo grande lo que el Señor te estaba llamando a hacer. Y uno a veces necesita esa confirmación cuando es algo grande porque uno no se quiere equivocar. Y es ahí donde la profecía, por gracia de Dios, te trae confirmación. Y cuando un profeta te dice, el Señor te dice que esto y esto es de Él, esa confirmación ya no es como que te hablara por primera vez, sino que lo que el profeta no tenía forma de saber, tú dices, esto es de Dios, porque el Señor se lo reveló y más encima me está confirmando. Entonces, eso te da paz, te trae confirmación del Señor. Y es una de las características de la profecía, que la vemos acá en este pasaje. Cuando escuchen a alguien decir la profecía no es para hoy, ustedes pueden mostrarle en estos pasajes, en 1 Corintios, en Hechos 15, 32. Y finalmente vayamos a uno más que les quiero mostrar. ¿Ya? Entonces, ahí están respondidas las dos opciones que yo les dije. ¿Por qué el Señor hace que hayan profetas? Uno, porque tenemos ministerios, y porque entre todos formamos al varón perfecto de Cristo, que ni uno es varón perfecto. ¿Para qué? Para que seamos un cuerpo, para que nos apoyemos, para que nos necesitemos, para que lleguemos a comprender la plenitud de Cristo, trabajando juntos. Y segunda, porque muchos cristianos muchas veces necesitan ser exhortados, necesitan ser consolados, necesitan ser edificados, necesitan consolados ya lo dije, porque no siempre estamos bien con el Señor, porque hay pecado, porque hay duda, porque a veces dejamos entrar el temor, y no todos estamos siempre bien. Si estuviéramos siempre bien, cada uno podría valérselas con el Espíritu Santo, pero así no es así, ¿cierto? Así que necesitamos a veces gente que nos ayude con esto. Y el último versículo que vamos a buscar, antes de que les dé algunos lineamientos, porque el lunes que estuvimos hablando salió mucho el tema de la aprehensión que existe, que tiene fundamentos con los profetas, por tanto error que se ha cometido hablando en nombre de Dios cuando no lo era. Entonces busqué la clase donde hablamos sobre cómo reconocer a un falso profeta, y les voy a dar los puntos para que ustedes tengan la idea y ahí anoten cosas que les vayan a hacer. Pero primero estamos afirmando, ¿cierto?, que la profecía es para el siglo XXI, es para hoy. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 5:19. Estos 3 versículos son todos los que voy a dar hoy día con respecto a la defensa de la profecía. Y es bueno que se los aprendan. Es bueno que se los aprendan para poder defender esto. Y de hecho este es el más importante, yo diría, en cuanto a la defensa de la profecía. Aquí vamos a hacer el 19.
Ya, vamos a poner todo el capítulo mejor. 5. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos al 19. Y están como juntitos. Mira, el 19 dice, no apaguéis al espíritu. No apaguen al espíritu. Recuerden que el lunes, para los nuevos, todo lo que es espíritu, neuma, en el Nuevo Testamento, se relacionaba con la profecía. Se relacionaba con eso de ser lleno del espíritu, y el ser lleno del espíritu se relacionaba con profetizar. Entonces, no apaguéis al espíritu. Y el 20, seguido de eso, o sea, relacionado con eso, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Ya? Entonces, es del 19 al 21. Del 19 al 21, no apaguen al espíritu. Es decir, si lo damos vuelta, si menosprecian las profecías, van a apagar al espíritu. Esa es otra forma de decir este versículo, ¿no? No apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener un balance, ¿sí? Aquí Pablo nos da un buen lineamiento para el balance. ¿Por qué? No porque una profecía pueda contener un error, la vamos a desechar completamente, porque eso sería estar apagando al espíritu que dio esa profecía, pero que la persona quizás le puso algo de su cosecha. Quiero contarles dos cosas sobre esto. Un ejemplo que nos dieron en la escuela, muy bueno, para poder entender esto. Tenemos todo tipo de peces, ¿cierto? De pescados que comemos. Hay pescados que tienen muy poca espina. Hay pescados que tienen un poco de espina. Y hay pescados que tienen mucha espina. Entonces, díganme ustedes, si hay un pescado que tiene mucha espina, ¿cierto? Pero tú tienes hambre y necesitas ese pescado, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar completo a la basura porque tiene espinas? ¿O le vas a sacar las espinas con paciencia y luego vas a comer el pescado? ¿Qué hacen ustedes? Sacamos lo que no sirve. Sacan lo que no la sirve. espina. Exacto. Lo mismo pasa con la profecía. Hay profecía que es muy pura, que es pescado sin espinas. Pero hay profecía que tiene un poco de espina, es decir, un poco de error humano metido en la profecía. Pero Liz, ahí sería bueno que profundizaras más porque hay personas que entienden que la profecía es la voz de Dios directa y hay profecías y profecías. Hay profecía que va relacionada a la palabra, que puede tener errores de humanos que al interpretar la palabra, pero cuando es la voz de Dios, por lo que siempre nos han transmitido, no debería haber error, por lo que me Mira, han les dicho voy a a mí. contar Supongamos si Dios me dice específicamente algo, por eso, sí te entiendo, sí. sí, porque Sí, mira. supongamos, hablamos recién de Hechos capítulo 15, versículo 32, que ellos profetizaban confirmando la palabra, ¿cierto? Afirmando la palabra, ¿cierto? El Claro. profeta escritural, el profeta que declara la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, profundizar bien en eso, de que hay personas que dicen, Claro. bueno, me habló Dios, pero me habló 50 y 50. Entonces, no estaba tan fino Dios, y Dios no tiene margen de error. Incluso hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Dios no, pero a través del humano puede haber margen de error. Ojalá no hubiera, por eso pero puede haber. lo aclares ese punto. Sí, mira, vayámonos a un versículo que nos va a ayudar a entender eso. Vayan a Jeremías. Esto es bien interesante porque Dios mismo entrenó a Jeremías en cómo ser un profeta, porque ustedes se acuerdan que lo llama muy joven para ser un profeta a las naciones. Esa es una de las palabras más conocidas de la profecía. Y si ustedes sacan las profecías a la nación de Jeremías y se quedan solamente con lo que Dios le habló a Jeremías, Dios mismo le estaba enseñando a ser un profeta. Y al inicio, vayan a Jeremías 1, Jeremías 1, desde el 10 en adelante. Vamos a leer. Esto es bien profundo, esto es bien de profeta, ya como en cómo funciona el que tú recibas la voz de Dios. Una de las formas, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Ahí de nuevo está ese término edificar. Y hay otros que apuntan más al Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento.
la palabra de Jehová vino a mí diciendo, aquí está el entrenamiento de Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Ahora, díganme ustedes, ¿esa vara de almendro que él vio, fue física o fue espiritual? Espiritual. Fue espiritual. Aquí el verbo que usa es raá, y raá es de ver u observar, pero espiritualmente. Así es como el Señor envía muchas veces la profecía. Las profecías tienen niveles. Nos enseñaron que el nivel más básico es el sentir, que es el nivel en el que se mueve la iglesia. Cuando te dicen, hermanito, yo siento de Dios que Él quiere consolarte, eso es como lo más típico, ¿no? Es el nivel más básico, el nivel al que se puede mover la iglesia. Después viene el nivel de oír. Oír, Aleluya. recuerden que Samuel, cuando era pequeño, ¿cierto? En la noche, ¿qué hizo? Oyó la voz de Dios y todavía no la reconocía. Y más adelante, Samuel llegó a ser conocido como un vidente, es decir, que él podía ver. Pero para poder ver, primero tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. Aquí lo tomamos como normal, que Jeremías ya estaba hablando con Dios. Pero para que hablara con Dios tenía que haber aprendido a oír y reconocer su voz. Y Samuel llegó a ser conocido como vidente, incluso al punto de el papá de Samuel, perdón, el papá de Saúl, que se llamaba Asís, ahí en primera de Samuel está, a él se le pierden su rebaño, y nadie lo puede encontrar. Manda a Saúl a encontrar el rebaño, y nadie lo puede encontrar. De ahí les busco el pasaje, a ver, Asís, Saúl, Samuel. Primera de Samuel 9. Ahí lo pueden encontrar. Primera de Samuel 9. ¿Saben qué? Se los voy a leer. No importa que nos pasemos un poquitito. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, la estamos viendo. Ah, miren, aquí lo menciona como Kiss. Kiss. Creo que pueda que lo haya entendido. Un día los asnos de Kiss se extraviaron. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, gracias, Rodrigo. Así que Kiss le dijo a Saúl, toma uno de los siervos y ve a buscar los asnos. Anda Saúl con un siervo, ¿ya? Y Saúl se fue a buscarlos. Caminó por las colinas de Efraín y por la región de Salisá, pero como Saúl y el siervo no pudieron encontrarlos, se fueron a la región de Salín. Tampoco los encontraron allí, así que pasaron por la tierra de Benjamín, pero tampoco allí encontraron los asnos, o sea, no lo podían encontrar por ninguna parte. Finalmente, cuando llegaron al pueblo de Suf, Saúl le dijo al siervo, regresemos, pues mi papá empezará a preocuparse por nosotros en vez de por los asnos. Pero el siervo le contestó, en el pueblo hay un hombre de Dios a quien la gente respeta. Todo lo que él dice se cumple. Vayamos al pueblo, tal vez ese hombre nos diga dónde ir. Y se estaban refiriendo en ese momento a Samuel. Y miren acá, miren esta palabra, 18, Saúl se acercó para pedir información. Una vez que ya habían llegado al lugar, un hombre que estaba cerca de la puerta, ese hombre era Samuel. Saúl le dijo, disculpe, ¿podría decirme dónde está la casa del vidente? Que es el que ve. Samuel respondió, yo soy el vidente. Sigan hacia el lugar de adoración y enseguida los alcanzo. Tú y tu siervo comerán conmigo y en la mañana los dejaré regresar a su casa. Contestaré todas sus preguntas. Y no se preocupen por los asnos que se extraviaron hace 3 días. Los han encontrado. Pero todo Israel está buscando algo. Y es a ti y a tu familia. O sea, ahí donde Dios le dice que lo había escogido a él. Y algo más interesante que no tiene que ver con la pregunta, pero quiero agregarlo porque ya que estamos acá. Hay una parte donde le dice, como, quédate acá porque por la mañana te diré lo que está en tu corazón. Entre personas, trae la carne, el cocinero. Al comienzo de día, luego bajaron del lugar de la adoración y regresaron al pueblo. Samuel preparó una cama para Saúl en la azotea y Saúl se fue a dormir. Al amanecer, Samuel llamó a Saúl diciendo, levántate, es hora de partir.
A lo mejor es la traducción, Liz. Siervo que se adelante porque tengo que darte un mensaje de parte de Dios. Puede ser, a ver. Claro, sí, debería haber estado aquí donde dice, porque Israel que te busca a ti. Creo que es ahí. Si no lo encuentro al tiro, volvemos a Jeremías. Pero se fijan, ahí está la palabra precisión. vidente, y era tan conocido él que el siervo le había llegado la fama de Saúl que ellos no pudieron saber en qué lugar físico estaban los asnos, pero el vidente iba a saber dónde estaban, porque se lo revelaba el Señor. Entonces, así de poderoso es ese don, pero Samuel primero tuvo que aprender a escuchar. Entonces, esta palabra que Dios le dice a Jeremías, ¿qué es lo que ves? Es de Ra'a, que es de observar, de ver. Y mira lo que pasa después. Dios le da una imagen. Esa imagen, no sé si a alguien le ha pasado alguna vez, o si alguien ha profetizado por el Espíritu, pero muchas veces el Señor usa una imagen de algo que dura menos de un segundo. Amén, Y de amén. esa imagen tú puedes ver. Por ejemplo, una vez me tocó profetizar, estaba en un discipulado, específicamente en el estado de Nueva York, y estábamos practicando profetizar, porque eso igual se puede practicar. Y me tocó profetizarle a un líder de la comunidad donde estábamos. Y nos habían enseñado esto de la imagen y de la ¿cómo se dice? De la interpretación, porque eso es donde se produce el problema. El Señor te muestra una imagen, muchas veces, pero como tú interpretas esa imagen, ahí es donde puede haber el error. Entonces, la gente te puede, la persona que está profetizando te puede decir, yo veo esto, pero creo que puede significar esto y esto. A veces Dios te da la revelación, pero hay gente que no da la imagen, da solamente su interpretación, y si está mala la interpretación, esa profecía puede que no te cause nada. Por ejemplo, yo lo viví cuando estaba orando para esta persona, yo no sabía lo que iba a decir, y de repente veo un árbol con manzanas, unas manzanas muy bonitas. Y cuando veo ese árbol, me acuerdo que en el camino a ese lugar íbamos viendo los árboles que estaban bajitos, y era invierno y estaban sin fruto. Entonces yo le dije, veo un árbol con unas manzanas muy bonitas, y de ahí como que me pensé y dije, pero ahora no es la estación. Y de ahí empecé a fluir. El Señor dice que el Señor quiere ese fruto para ti, pero no es la estación ahora. Y el hombre se pone a llorar porque había estado orando al Señor que él quería servir con su familia, pero sentía que no era el tiempo, sentía la presión de tomar el liderazgo de esa iglesia, pero sentía que el Señor todavía estaba trabajando con él y su familia, y esto le confirmó que ese ministerio sí venía, pero que no era el tiempo todavía, que cuando llegara el tiempo de primavera eso iba a suceder, pero que todavía no era el tiempo, y eso lo tocó un montón. Después, cuando volvimos, este hombre le agradeció al pastor por haber traído a sus discípulos, y todo de una imagen, y el Señor me hizo como relacionar esa imagen. Pero yo podría haber recibido esa imagen y carnalmente darle una interpretación que nada que ver, y ahí hubiera estado el error. Entonces, ahí es como se puede producir el error de repente. No en un profeta de oficio necesariamente, pero sí cuando te predica alguien o te profetiza alguien que profetiza como general, o que tiene el don de profecía, o que está aprendiendo. Porque después aquí Dios le dice, ve una vara de almendro, y Dios le dice así como, es como súper tierno el Señor como entrenador. Bien has visto, como muy bien, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Almendro es del verbo apresurar. Por eso Dios le mostró un almendro y dice, viste bien, porque yo apresuro. Esa es la palabra shaked. Shaked es almendro, y shaked también es el verbo de apurar, o de traer a que pase una acción. Y después le mostró otra cosa. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Ahí ya la profecía era mucho más compleja. Del norte soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque yo convoco a todas las familias de los reinos del norte. O sea, ahí Dios le da la explicación. Dios le hace solo ver, pero con el tiempo ya Jeremías comienza a hablar directamente de la voz de Dios. Entonces, esto es lo que yo les digo, que puede haber espinas en ese pescado. Otro ejemplo, dos ejemplos más súper prácticos, y para que entiendan esto. En otro seminario, porque justo cuando fui, el programa de discipulado se enfocó en profecía, que lo que creo que no es casualidad. El Señor siempre me había hablado de profecía, y justo cuando fui, ese verano fue solo de profecía. Y trajeron profetas de todo el área para que practicaran con nosotros, para que nosotros escucháramos. A veces decía, no sé si este profeta es bueno o no, pero vamos a juzgar. Era como súper
profético. Y la interpretación está mala. Uno de los hombres de matrimonio, líder de la iglesia donde estaba el discipulado, dice, sí, yo tengo un testimonio con esto. Una vez un profeta llegó y nos estaba profetizando a mí y a mi esposa. Y el profeta nos dio la imagen que el Señor les dio, y esa imagen nos hizo mucho sentido. La pura imagen ya trajo confirmación, ya les trajo que era de Dios, ya les ayudó como a ver qué es lo que Dios les estaba mostrando. Pero luego el profeta dio su interpretación, y la interpretación no tenía nada que ver con su vida propia. Pero la imagen sí le sirvió. Entonces, si el profeta no hubiera dado la imagen, esa profecía hubiera quedado completamente inservible. Pero el profeta atinó a primero decir lo que veo, y luego lo que él pensaba. Lo que él pensaba no tenía nada que ver, se equivocó. Pero sí la imagen venía de Dios y le sirvió. Entonces, así se dan los errores en las profecías más básicas, cuando no es oficio de profeta. Por eso dicen Tesalonicenses, ¿cierto? Juzguen las profecías. Mira, volvamos ahí a 1 Tesalonicenses 5:12. ¡Ay, se me fue otra historia más! Y esta ya es más fuerte porque es con una profeta de oficio. Es un detallito nomás. Ahí se van a dar cuenta que es casi chistoso. 1 Tesalonicenses 5:15. Examinadlo todo, retened lo bueno. Que ahí era lo que yo les hablé igual de que en ese tiempo existían los oráculos griegos, donde los griegos estaban acostumbrados a juzgar al profeta. Y Pablo enseña, porque está en ese contexto, a juzgar al profeta. El mismo pastor y maestro Marco Maciel, que me enseñó que nos enseñó a nosotros la clase todo lo de la función profética en el Antiguo Testamento, dice que una profeta de su ministerio, muy conocida, muy certera, en cierta ocasión había llegado una doctora de la ciudad, muy conocida, esto en Argentina, creo que es Buenos Aires, no estoy segura dónde está Nueva Alianza, el pastor Ronnie Oliveira. Y llegó esta mujer que era estéril y estaba hace mucho tiempo tratando de poder tener hijos, haciendo como tratamientos y todo eso. Y pasa la doctora adelante y la profeta le habla de parte de Dios que el Señor va a abrir su vientre para que tenga un hijo y que va a llegar a pasar y que todos le van a dar la gloria al Señor. Y al final de la profecía le dice, es más, ese bebé va a ser una niña. ¿Ya? Esa es la profecía, y obviamente que la mujer muy, muy tocada, cuando se termina el culto y va saliendo por la puerta la mujer, el Señor le dice a la profeta, yo no te dije que dijeras el sexo del bebé. Y ahí la profeta queda como, y con el tiempo tiene que llamarla, el Espíritu Santo la mueve a que llame a esta mujer y le diga, antes del 5.º mes, porque después del 5.º mes se supo que era un varón, no era una niña. Le tuve que decir, ¿sabes qué? Esa parte la puse yo. El Señor no me dijo que era una niña, solo me dijo el resto. Entonces, ese fue un pequeñito error en la profecía. ¿Por qué? Porque ella de su buena intención o se dejó llevar, ¿cierto? Y le dijo que era una niña. Cuando en realidad el Señor nunca le dijo que dijera eso. ¿Se fijan que incluso a una profeta de oficio le pueden pasar ese tipo de errorcitos? Por eso es que es bueno verlo. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo, como un pescado. La profecía puede contener errores, entonces hay que examinarla, digerirla, como decían en la clase, como una vaca, masticarla, no pasarla directa al estómago, no creerla toda, como examinarla, masticarla, tratar de sacarle lo que está malo, y luego digerirla. Y recuerden que también la profecía confirma. Entonces, si es algo del Señor, el Señor te lo va a decir varias veces. Esa es una de las formas de que nosotros podemos hacer esto que dice Pablo. Examínenlo todo, no apaguen al espíritu, no rechacen la profecía, pero sí examinen. Y examinar literal es como lo del pescado. Esto, y me quedo con el meollo, me quedo con lo importante. Ya yo creo que se nos fue la hora, porque si me pongo a hablar de cómo reconocer un falso profeta, nos va a dar media hora más, pero estuvo bueno igual. Estuvo bueno todo lo que vimos hoy día, porque no sé por qué salió eso, pero el Señor sabe por qué. Y es algo bueno de saber, de que la profecía puede contener error y cómo funcionan. Ahora saben de que en el inicio, porque yo creo que todavía no sé si soy profeta de oficio, pero sí que el Señor
tiene algo como entre la profecía y la adoración. Muchas veces ha profetizado al pueblo en adoración, pero creo que recién estoy aprendiendo eso de la intimidad con Dios, eso de la imagen y la interpretación. Entonces estoy como en un nivel muy básico todavía, pero eso nos sirve a todos porque así es como también el Espíritu nos da, ¿ya? Y lo bueno es saber que si la profecía hoy en día no edifica, no exhorta, no consuela, no confirma, no es de Dios. Cuando una profecía que viene con juicio, el Señor dice que has pecado y que te va a sacar del ministerio porque has fallado, no. La profecía, el profeta siempre tiene que estar lleno de amor, porque el Señor ama a su pueblo aunque falle. Ama a su pueblo y como padre que ama lo quiere corregir, pero siempre le da una salida, siempre le da una esperanza. Una profecía nunca es juicio puro, porque en juicio no hay amor, y el Padre dice que en su amor abunda la gracia, la misericordia, que su misericordia es más que su juicio. Entonces, exhortación es con amor, es como el padre que corrige porque quiere que el hijo salga de lo incorrecto y se vaya al correcto, que pase de tinieblas a luz. Una profecía que es solo juicio, no es de Dios, porque ese no es el corazón del Padre. Exhortación no es juicio. Exhortación es tratar de sacarlo de lo incorrecto para, en amor, tratar de encaminarlo, ¿ya? Así que la profecía nunca va a ser ese juicio de que el Señor te desecha. No, eso no es bíblico, porque el profeta, igual también en la escuela nos enseñaban que la profecía, lo básico es estar en amor con la persona a la que yo le estoy profetizando, es tener los ojos del Padre para esa persona, que si, hoy día justo lo mencionaban, que si esa persona tiene un propósito para su vida, tú te emocionas porque le vas a dar ese propósito para su vida que el Señor le tiene, y porque tienes amor por esa persona, tal como el Padre. O si esa persona está en pecado, te dueles con el corazón del Padre y quieres hablarle como un padre para que se dé cuenta de que ahí por ahí va mal y que hay algo mejor para él. Pero la base, el fondo es el amor. Entonces, una profecía que está vacía de amor, hay que tener mucho cuidado. Así que hasta ahí yo creo que vemos un momento, me pueden pedir los apuntes de cómo reconocer un falso profeta. Pero esto igual nos ayuda. Todo lo que no tenga todo lo que dijimos, no es una profecía que viene del Señor. Amén. ¿Alguna pregunta, duda? Ahora se abre el tiempo de preguntas. Excelente lo de Liz. Amén. Bueno, yo justo iba a reafirmar eso de que somos un cuerpo y en el cuerpo no todos, no estamos para hacerlas todas. Amén. Estamos para colaborar los unos para con los otros y hay personas que les quieren hacer todas, que les quieren profetizar, pero al final esas personas se terminan enfermando ellos y enfermando a sus familias. Amén. Porque no es sano, no es lo que estableció el Señor de que uno hiciera todo, sino que anduviéramos en unidad, en un cuerpo. Por eso yo creo que el profesor, el que le estaba enseñando a Liz, hablaba de sujeción, hablaba de estar bajo una cobertura, porque el profeta no puede estar independiente, siempre tiene que estar dentro del ministerio, amén, dentro del ministerio de Cristo, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Amén, no pueden dar una mano sola por ahí colocándose sola, amén, tiene que haber un torso, tiene que haber todo un ensamblaje. Amén, así que se abren las preguntas, fue muy claro, yo nunca lo había visto así, el tema de ir aprendiendo a no profetizar. Amén, porque por lo general siempre está la crítica, siempre está, ya te equivocaste, no eres de Dios y chao. No porque nadie supongamos acá, nosotros no tenemos una escuela de profetas, pero deberíamos tener una escuela, que el hermano que ya tiene experiencia debería instruir al otro cómo dirigirse en la voz de Dios, que lo encontré fascinante, muy, muy bueno. Así que se abren las preguntas, si quiere preguntar algo. Bueno, lo que decía Liz también, el profeta nunca va a avergonzar a nadie. Así que si ustedes sienten que le están pidiendo algo a Dios, Dios nunca lo va a poner para avergonzarlo. Siempre es para bendecirlo. Y si hay algo que hay que corregir, es como padre, te aparta y te corrige. Amén. No te expone. Te felicita en público, pero te corrige en privado. Ahora, otra cosa que me acabo de acordar, aprovechar de compartirlo, nos contaba Matías Cisnero que, tal como en el Antiguo Testamento, el profeta de oficio vive de Dios. Dios es su sustento, por lo tanto, nunca ceder ante un profeta que pida una ofrenda. El profeta nunca pide una ofrenda.
por su servicio, o para subsistir. Dios es el que pone en el corazón de la persona ofrendar, y el profeta se mantiene así día a día con la provisión de Dios. Pero no es bíblico que el profeta te pida a ti una ofrenda. Eso no hay que caer en eso, hay que tener cuidado con eso. Amén. Eso es como reconocer a los falsos, ¿cierto? Que el falso siempre anda por los panes, los peces, pero el verdadero siempre anda sí, el falso tiene también como todo lo que es carnal, es decir, el ego se denota mucho, el yo, el mi experiencia en vez de la palabra, y el tema de la avaricia y de tener un fan club dentro de la iglesia, sobre todo con los nuevitos. Al profeta falso le encanta tener un fan club, y en vez de estar bajo una cabeza, le gusta tratar de llegar a ser la cabeza. Esa es una de las cositas de los falsos. Yo tengo una pregunta bien un poco, no complicada, curiosa, así como aclararla entre todos, a ver si pudiéramos aclararlo. Para edificación, no para entender. Es bonito el tema, me gustó. Y a mí me pasó varias veces lo que tú has visto, pero lo que te iba a preguntar es, estaba en un grupo yo, y la gloria sea para Dios, como 4 o 6 veces ha pasado en los grupos celulares que el poder de Dios se manifiesta así, pero yo no sé si es profecía o es revelación o es el don de ciencia, porque eso es que es lo que te iba a preguntar. Lo mismito que te pasó a ti, me pasó a mí, pero yo no puedo saber si es profecía, porque la profecía viene directamente de Dios, no lo miras, no ves, es como una visión o es un don que tienes tú, pero ¿cómo tú puedes diferenciar esa profecía o una revelación? Porque yo estaba sentado, y cuando estaban entrando los hermanos, entró el hermano con una niña, están ahí, hay magbulla ahí, y cuando estaba sentado, yo miré, pero como tú dices, en menos de medio segundo, miré muchas cosas, pero en mi ojo espiritual. Yo la volteé a ver a ella en el colapso, que cuando doblé mi cabeza para donde el muchachito y por la muchacha, miré lo que tenía que decirle, pero yo no dije, así dice Jehová, no. Yo nomás me la acerqué y le dije, mira, ¿me ves tú? Mira ahorita. Veo esto, claro, hay que decir, Sí, veo esto. Veo esto, y es lo que vi, y miré bastante. Eso es profecía, y está ahí en Jeremías. Ahí Dios le mostró a Jeremías una imagen y le dijo qué significaba. Entonces, con el tiempo, Él te da la capacidad de saber qué significa, o simplemente le dices a la persona, veo esto, no sé si significa algo para ti. Después también, con el tiempo, aprendes a reconocer los símbolos de la profecía. Mucho más adelante, los profetas de oficio saben de colores y de cosas así, pero si el Señor te muestra algo, también te va a dar la gracia para poder entregársela a la persona. Y hay que decir siempre lo que ves, como vimos en ese ejemplo. Pero el don de ciencia es algo específico, no es una imagen necesariamente. El don de ciencia es saber una revelación, que nadie más puede saber. Una imagen, eso como que puede venir de tu imaginación, ¿cierto? Puedes haberte tú imaginado algo, pero el don de ciencia es cuando... por ejemplo, sabes fecha de nacimiento, o cuando te dice el segundo nombre, o cómo se llama su tía, o el color de lo que tiene en el bolsillo. Esos son como revelaciones que no hay forma de adivinarlo y acertarlo. Eso es el don de ciencia, es que el Señor te revele algo presente. Liz, pero supongamos cada ministerio tiene sus dones como dones que van de la mano, ¿cierto? En el caso del ministerio profético, ¿debe ir el don de ciencia? No siempre. No todos los profetas tienen don de ciencia. Pero generalmente los videntes, que aún hoy existen, aunque no se usa el nombre porque suena muy mal, y de hecho Matías mismo, él dice que es un vidente, o sea, él es un vidente, y generalmente son los videntes los que entrenan a los profetas, porque tienen un nivel más alto. Pero él mismo se dice, por ejemplo, imagínense que el pastor les dice, vengan todos el otro domingo, no falten porque viene un vidente. Como que todo el mundo queda así como vidente. O sea, la palabra tiene muy mal nombre, y generalmente son los videntes los que son asociados con el don de ciencia, que era lo que tenía Samuel. Samuel era un vidente porque él tenía el don de ciencia. El Señor le mostraba cosas tan específicas como dónde estaban los asnos, o qué había en el corazón de la persona, o el pensamiento de la persona. Eso es revelación. Está el ministerio profético y está el don profético. Claro, son 3 niveles. Son 3 niveles. Está la profecía en la iglesia, que permite el espíritu a cualquier persona, es el primer nivel.
luego está el don de profecía, y luego está el oficio de profecía. Y la diferencia entre los dos primeros niveles y el oficio es esa intimidad. Es la intimidad que pasa el profeta y también obviamente el nombramiento. Un profeta, aunque el Señor le haya dicho, tú vas a ser profeta, no puede ni siquiera decirle al pastor, pedirle, tiene que revelársele al pastor de oficialmente nombrarlo como profeta, o que sus frutos, al pastor el Señor le revele que lo unjan oficialmente como un profeta. Antes de eso, no es un profeta de oficio, aunque haya pasado muchos años, a veces están en entrenamiento. Yo conocí a un profeta que vino acá, que lo trajo Veraca, y fuimos a verlo, y me dejó literalmente boca abierta. Lo voy a buscar acá el nombre y después se lo voy a dar. Generalmente se pasa con el don de ciencia, porque tú dices, ¿cómo lo pudo saber? O sea, es Dios, pero Sí. es un don de ciencia. Sí, literalmente les daba el segundo nombre, le hablaba de su historia, y las personas quedaban así como no lo puedo creer, porque el ministerio profético, yo creo que va de la mano de eso. El ministerio profético debe tener los dones. Lo otro es como la preparación, el inminente, ¿cierto? El inminente de que va para allá, pero cuando uno está dedicado al ministerio, que claramente las consecuencias de la intimidad. Claro, pero no todos los profetas tienen don de ciencia, algunos sí, pero no todos. No es necesario que porque sea profeta va a tener don de ciencia, no siempre es así. Algunos nomás. O no lo han desarrollado también. Así que no, pero Marlon, lo que tú viste, esa imagen, es de Dios, y es para que tú se la digas a la persona, y a veces eso, cómo decírselo, es que hay que practicar nomás. Hay que practicar y enseñarle a la gente a que tomen la profecía con cuidado y que la examinen y que vean qué de esto es cierto y qué no, que en el fondo saquen las espinas. Y No, algunas sí. profecías al principio van a ser con mucha espina, y idealmente que tengan poca espina y tengas que sacarle esto, y todo el resto con el tiempo lo puedes aceptar porque lo pusiste delante del Señor y lo juzgaste, lo examinaste. Yo lo dije porque yo lo vi, yo lo dije, yo no lo dije como misterioso, lo dije como un hermano en Cristo, esto es lo que veo, y pues esto es Y lo que... claro, no debería ser Y pues misterioso sí, tampoco. a las 2 semanas le pasó lo que le dije, y claritito le dije, y pues así como lo dije, pan salió. Pero yo creo que son dones que se van desarrollando dependiendo tu Sí, intimidad con eso puede ser un Dios. don, puede ser un Son don del dones, Señor. sí, sí. O cuando, por ejemplo, la persona necesita una palabra y no hay nadie, no hay ni un profeta, no hay nadie ni siquiera con el don, el Espíritu Santo puede habilitar a alguien que esté en obediencia y que sepa Amén. escuchar su voz y la usa para ayudar a la persona. Sí, Amén. que Así seguir es. desarrollando eso Perfecto. y pedirle al Señor. ¿Algo más antes que terminemos? Y estamos buena hora para terminar. Amén, estamos bien, parece. Quedaron todos pensando ahí. Es que muy, No hablé mucho porque me ven en internet y hablan mucho. Uno por uno. no, estuvo genial. No sé si Rodrigo, Fabián, querrán decir algo. Kelly, si quieres decir algo. Liz, buenas noches. Dijiste que tenías unos apuntes ¿De los de falsos los profetas? falsos profetas. Sí, ¿eso los puedes enviar al grupo? Ya. Porfa. Creo que voy a traspasarla porque mis letras dictaban tan rápido que no sabe entender nada, así que los voy a traspasar primero y de Ya, ahí los genial. mando. Que igual Sí. llegué a la mitad, así que capté como lo último nada que estaban hablando. Buenísimo. Ya los voy a traspasar para compartirlos, para que los Ah, tengan. genial. Bien útil. Gracias. De nada. Rodrigo está con cara de que está pensando en algo. ¿Qué está pensando, Rodrigo? Estaba pensando en si cortarse el pelo de nuevo. Perfecto. Interesante el tema, Alice. Es bien interesante, sí. Y es importante saberlo porque hay mucho desconocimiento en general de esto. Hay como mucho misteriosismo y en realidad es bíblico y es algo que se puede aprender y que hay que tener cuidado, pero no hay que rechazarlo, hay que tener un balance ahí. Es bueno aprender. Sí, me importa mucho ese tema que estés hablando porque
bueno, esperando en Dios nada más, pero me interesa mucho ese tema del que te profundiza, del tema del profeta. Y bueno, o sea, sería genial si hubiese una escuela de profetas, pero dentro de todo igual, yo creo que mi mejor escuela debe ser Dios. Claro, y lo que puedes adelantar es pasar más tiempo. Los profetas pasan muchas horas con el Señor, entonces si tienes esa inquietud, empieza a tú mismo entrenarte a escuchar la voz de Dios y eso es pura intimidad. Eso es a lo que un profeta llega eventualmente, así que puedes como avanzar terreno con eso, si es que te interesa mucho. Y en realidad cualquier cristiano le sirve pasar más horas con el Señor, tal como nos mostró Jesús, que pasaba a veces la noche entera, se le iba la noche entera orando en intimidad, y lo que él invertía en intimidad se manifestaba en público. Fíjense que Jesús nunca oró por un enfermo, él solo decía, levántate y anda, o decía, recibe la vista. Y eso es por la intimidad que tenía, o sea, la intimidad te, te prepara y te respalda en lo público, que es como lo que pasa con la profecía. Muy importante eso, la intimidad Muy con el importante. Señor. Sí, estoy Yo recién creo que aprendiendo eso. yo creo que nosotros los cristianos podríamos tener una escuela de mutantes, yo creo. ¿Qué es eso? ¿Qué Sí, pasa? pues en el fondo son como superpoderes, si tú los ves, no son superpoderes, pero son talentos y dones que nos da el Señor. No es tan diferente de los Avengers, cada uno al Señor le da algo que es importante. Yo quiero ser Oiga, Thor. Está buena la analogía. Oiga, Liz, oye, Marlon le quiero contar a Liz lo que hablamos hoy, po. ¿Te parece, no? Algo pequeño. Fuego. ¿Qué dices? Dale. Bueno, Fuego, es que carnal. hablamos con Marlon. Oye, algo que se semejaba en el tema de lo que tú dijiste de los Avengers, po. Así, del tema del martillo que tenía Thor. Entonces, ese martillo no lo podía tomar nadie más que fuera digno, que fuera limpio. Y entonces nos dimos cuenta que el que pudo tomar ese martillo fue el Capitán América. ¿Y por qué? Porque era un hombre que nunca estuvo con una mujer, siempre Correcto. estuvo en santidad, te podría decir. Y él pudo tomar el martillo. Sí, no, sí, tienes razón. Si Una nosotros buena buscamos del analogía. Es Señor, bíblico, es bíblico. nosotros buscamos de Dios, nosotros tomamos el martillo. Es bíblico. Dice la palabra que la palabra es como un martillo. Marlon, tú lo dices, no, bro. Mira el Aleluya. versículo, bro. Tremenda revelación. Jeremías. Es que sabes que a veces el Señor nos revela cosas así como personales, que a veces si uno se lo contamos a otras personas, como que no lo pueden entender, pero el Señor a veces nos habla así, nos habla como con cosas que nosotros conocemos o que entendemos para revelarnos misterios del reino. Pero a veces son personales, a veces algunos lo van a entender, otros no. Pero yo lo entiendo. Amén. Consulta, Gracias. ¿tú estás en el grupo de WhatsApp? Hay alguien nuevo acá, parece que es la May de Santos. La May. Es nueva, ¿cierto? Aquí voy a mandar el link del grupo de WhatsApp para que esté al tanto de toda la información bueno, estamos lunes y miércoles en estudio bíblico, para que se pueda agregar ahí. Mira, ahí puso Marlon Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Claro, entonces el que está en santidad, ¿cierto? Que es recto, puede tomar la palabra y usarla como una espada contra el enemigo. Yo creo Porque que si usas Marlon la está palabra contra el viendo enemigo, ahora. estás en pecado, que los demonios se te manifiestan y te dicen todo. Aleluya. Marlon está en gozo. Me gozo con ustedes. Yo no quisiera terminar, la verdad. No importa si mañana termino tarde o temprano. No, Bueno, está bueno, está bueno. El profeta que yo le Bueno iba a poder compartir se conversar llama así. Luis Carbuch. Luis Carpuch, que es un profeta que me tocó conocer acá en de Santiago. México y como que viene del Medio Oriente, algo así. Sí, es como... Sí, sí me habló. ¿Tú no conoces a Dylan de Revival Latino? No, no creo. Perdón, aquí no hay Dylan, una... Jeremy. ¿Ah? Jeremy. No sé si lo conozco. Porque él me habló de él. Dijo que él y Bruno Tapia, que el que habló en el último Inminente,
son los dos profetas que él encuentra más certeros, así como que más tiene No, sí, respeto por ellos. es impresionante. Hay un video que Es él está en Italia, impresionante. hay un video que él está en Italia y le empieza a profetizar a un joven que él saca y bueno, se notaba que era Sí, de Dios porque Jeremy mandó un audio de como 40 minutos con toda la profecía y cómo le hablaba a cada persona. Y él tiene mucho este tema de la herencia familiar. Le decían una chica que estaba ahí al fondo, hija, la maldición de los Correa, que era su segundo apellido. Los Correa que trajeron la maldición de, no sé, de la miseria, el Señor te la saca hoy día, o sea, por el segundo apellido. Está ahí, y a varios les dijo así. sí, Impresionante. que Los profetas pueden ser mentidos. ¿Cómo? ¿cómo? Encontré un versículo en Primera de Reyes donde, ¿se acuerdan cuando el profeta le mintió a... Tiene que ver, mucho que ver con la intimidad, mucho. El profeta, digo yo que eso era lo que estaba preguntando yo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, sorry. Estaba encontrando yo un versículo donde encontré, yo creo que era en Segundo de Reyes, donde hubo un profeta y desobedeció a Dios, y otro profeta viejo que ya estaba un poco retirado del ministerio, pero era profeta, le mintió y lo hizo caer al otro profeta y le dijo que le había dicho a Dios que se fuera del camino, que lo invitara, pero este profeta se dejó mentir. Primero no comió, Dios le había dado la orden, le había dicho de que por favor no fuera por ese camino para que no comiera, pero otro señor profeta dice que se dio cuenta de que es Primera de Reyes 13:11-34, y dice que sucedió que había, dice, un profeta anciano que vivía en Betel. Sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel. Ese día también le encontraron sus padres lo que el hombre había dicho al rey del profeta. El anciano le preguntó, ¿por dónde se fue? Así que ellos se mostraron a sus padres. Camino al hombre Dios había tomado. Rápido ensiló su burro y le dijo al anciano. Enseguida ensillaron el burro y lo montó. Entonces ensilló cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios? Ahí fue donde falló, el verdadero profeta. Se hubiera dado cuenta que si este hombre hubiera sido un profeta, ¿por qué le preguntó al profeta real? Le preguntó al anciano que no era profeta, le dijo, el profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le dijo. Contestó, entonces le dijo el hombre de Dios, acompáñame a mi casa, come algo. No puedo, dice. Respondió, no se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato, no comas ni bebas nada mientras esté ahí, no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta, como tú, y el ángel me dio un mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron junto al hombre de Dios, comió, bebió en la casa del profeta. Mientras estaba sentado en la mesa, vino mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios, Judá, Dios dice, Judá, esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor, desobedecido mandato al Señor tu Dios, que te dio, regrésate a tu lugar para que comas y bebas donde te dije que no comieras ni bebieras, porque tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro, se lo dio a comer. Bueno, no voy a seguir leyendo porque falta más, pero a donde quiero llegar es de que cuando empieza a desobedecer, Dios les enseña en este versículo que el profeta tiene el oficio de Dios, pero es dependiendo el oído tuyo y tu obediencia es la que te va a dar el acceso a que tenga la revelación de Dios. Claro, A ahí veces no es, desobedeció, el Señor le dijo sí, claramente y lo desobedeció. Aunque hay otra persona que te diga tanto, o sea, tú sabes cuando es un mandato de Dios y hay que obedecer. amén, amén. Hubiera Sí, pedido él confirmación, tiene que pedir confirmación uno también. claro, y aunque sea un hombre de Dios, también puede estar en su carne, y siempre hay que contar con el error humano. Y mejor obedecerle a Dios. El profeta conoce la voz de Dios. O sea, bueno, hace tiempo que no escuchaba de eso. Profeta no es título. Claro. Profeta no es título, porque tú puedes empezar bien. Por eso dice el apóstol, le reclama a la iglesia, le dice, ustedes comenzaron bien. ¿Quién los estorbó? Tú puedes ser un profeta.
pero desde el momento Claro, uno puede que tú comenzar empiezas bien a y ver, terminar mal como Judas. amén, amén, eso es donde quería llegar. Sí, sí, es verdad. Bueno, de hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan de eso, de ese episodio donde Elías trae fuego del cielo sobre un altar donde le pone agua? Decía que habían 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Y esos profetas, muchos de ellos eran profetas vendidos, que en un tiempo fueron de la escuela de profetas y se vendieron para comer en la mesa de Jezabel. Que recuerden que en ese tiempo los profetas eran perseguidos. Y muchos de esos profetas, que entre casi 800 en un tiempo hubieron como 2000 profetas en el tiempo de Elías, antes que los empezaran a matar, y muchos de esos profetas está comprobado que eran profetas vendidos, que por tener una comodidad y comer a la mesa de Jezabel, se vendieron, o sea, siendo profetas del Dios Altísimo, se vendieron a ser profetas de Baal y de Acera por la comodidad, por la codicia. Entonces terminaron mal. Igual que Baal. A ver, Balaam, que era un profeta de Dios, y que un rey lo contrató para que maldijera a Israel. Primero dijo que no, después dijo que sí, y cuando trató de maldecirlos, los terminaba bendiciendo. Pero sí se dejó vender, o sea, se dejó llevar por la codicia de maldecir a Israel, quizás él mismo estaba enojado con Israel, al final no le resultó maldecir, cada vez que abría la boca, como era siervo de Dios, le salía, pero sí en su decisión dejarse contratar por este rey enemigo de Israel para maldecir a Israel. O sea, hay que tener cuidado porque cualquiera puede caer con eso, hay que tener mucho cuidado. Amén. El tiempo Exacto. se nos fue. Sí. Muchas gracias a todos. A Mayra. Que siga, no queremos irnos, no queremos irnos. No, váyanse ya. Ahora. Oye, no, Ustedes tienen no el sé, no sé por martillo. qué me gustan tanto las películas que uno puede empezar bien como Anakin y puede terminar mal como Anakin. ¡Ah! Otra analogía de lo mismo que acabamos de hablar. Sí, pues, ¿verdad? Y eso por una mentira de Palpatine de que él podía salvar sacar de la muerte a Padme. Todo por tratar de hacer algo bueno, cayó en lo malo. De ahí vino su error. Sí, muy Wow. interesante. Que Ya, Dios nos libre. exacto. Claro, como dice, cuida Bendiciones. con temor y temblor tu salvación. No hay que nunca Amén. relajarse. El que piensa que no tiene pecado ya tiene el indicio de orgullo y tener cuidado porque Amén. es más fácil caer cuando pensamos que estamos bien. Amén. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Daniel, iba a Sí. hacer Un una corazón pregunta. humilde nos libra de eso. Un corazón humilde el Señor nunca lo rechaza. Amén. Amén. Es más fácil caer que levantarse. Amén. Entonces, uno siempre tiene que estar ahí con los ojos muy abiertos de no caer de la gracia de Dios. Amén. Por eso dice la Escritura que nunca pretendas haberlo alcanzado porque es hasta el fin. Amén. No conformarse, sino que siempre ir por más. Y antes de la caída viene el orgullo. O sea, el orgullo lleva a la caída. El orgullo es como que te cierra los oídos, ¿cierto? Porque ya como que no te deja escuchar a aquellos que te hablan con amor, con misericordia. Oye, estás saliendo Exacto. de la gracia. Y físicamente, cuando te falla el oído, te falla el balance. Sí, está Y comprobado, sin ¿ah? balance te puedes caer. Está comprobado eso. Sí. Está comprobado. Tanto en el Sí. cuerpo como en lo espiritual. Hermano, ¿querías hacer una pregunta? Sí, le quería preguntar que usted dijo que una vez iban a hacer una vigilia, pero no lo veo. De que sí iba a decir algo. Dijimos que lo que pasa es que antes estábamos haciendo vigilias viernes o sábado por medio. Entonces, la idea sería que nos coordináramos los administradores del WhatsApp para que pudiéramos ver nuestras agendas, para que pueda estar tú, Marlon, pueda estar Liz, pueda estar David también, Rodrigo, ¿cierto? Sábado sería mejor porque los viernes tenemos los inminentes. Y a veces se larga hasta las 12, 1. Tienes Me toca dar un razón, testimonio, ¿no? tienes razón. El inminente uno Se sabe habla cuándo comienza, pero uno no sabe cuándo termina. No, cada vez dura más. Sí. No, que sea para un sábado y coordinemos al tiro la fecha. Este sábado, ¿tú puedes, Marlon? ¿Tienes vigilia? Sí,
No, nosotros no ya hemos tenido ya 3 corridas y pues Dios las ha dado, pues ahora pues queremos convivir con otros. Ya, Los muchachos van a estar también, yo los voy a invitar, yo más seguro van a estar. ya, este También sábado tenemos y todo. después vamos pimponeando, porque hace rato que ya no veníamos con vigilias. ¿Te tinca, Liz? Sí, de todas maneras. Entonces comenzamos con este sábado 16 y después vamos sábado por medio. De ahí, ¿sabes lo que podríamos hacer ahí? Dar tiempo. Yo lo que me he dado cuenta es lo inminente, que cuando le damos tiempo al espíritu para que todos fluyamos, se suelta algo. Pueden haber 3 expositores en la palabra y que sean precisos, Sí, poderoso. porque veo que en el inminente hay mucha palabra, pero a veces cuando se desata la gloria es cuando entre todos empezamos a orar, cuando entre todos empezamos a participar Es cierto. y se desatan las Sí, hemos lenguas. estado hablando los inminentes de reducir el número de palabras, porque son muchas. Sí, son muchas, entonces creo que si fueran 3, 4 expositores que Claro, hasta 5 máximo. se tomaran un tiempo para que no sea tirado, no sé, 2 horas de pura palabra, sino que haya tiempos, manejar bien esos tiempos. Claro. Sí, Así pues las que, administraciones donde más han habido cosas buenas. entonces ahí podríamos ministrar algunos, compartir palabras, y estar invitando pues. podríamos invitar a un Estar profeta de la fe, adorando igual, poner podríamos invitar música. sí, así que para este sábado lo coordinamos entre los administradores, el tema de palabras, Me parece. tener algún profeta o alguien que tenga su agenda disponible para que también Buenísimo. nos bendiga. Entonces, van a ser así. Sábado por medio, comenzamos este sábado, y podemos invitar al pastor Nehemías, yo puedo invitar a mi pastor, ahí lo vamos turnando, que siempre haya Yo como tengo una amiga cercana al profeta de Colombia, que es de Inminente igual, que me invitó el otro día a cantar, así que no me va a rechazar la invitación un ratito, y ella es tremenda igual. El Señor le muestra así el corazón de las personas y es tremenda. Hey, Liz, ¿Mm? A ver si y tú invitan al cantas, profeta al ¿cierto? grupo. Porque tú podrías cantar en el grupo con tu Sí, guitarra. podría cantar, podría liderar a la alabanza un ratito, ni un problema, Genial. sí, eso sería para las vigilias, Rodrigo. a las vigilias. Ah, no, pues obvio, para la vigilia, pues sí, estamos hablando del día sábado. Sí, pues obvio. no, pero sí, eso es lo mío, así que con gusto lo haré. Genial. Ya, genial. No sé si alguien más quiere decir algo, ya coordinamos, este sábado comenzamos con la vigilia, y ahí nos vamos Nos recordamos en el grupo igual. sábado por medio, yo les mando la imagen igual, y creo que va a ser de gran bendición. Buenísimo. La última Y vigilia aprovechemos de invitar tuvimos, gente igual, pues. sí, Ahí lo ponemos en el Revival Latino. la última vigilia que tuvimos estuvo poderosa, ¿cierto, Marlon? Aleluya. Amén, bro. Buena. Hace tiempo que no soy parte de una vigilia, así que estoy Sí, Nosotros Dios nos dio una victoria tremenda este sábado. Hicimos algo tremendo. sí, así que, Genial. ¿no? Y pongamos después de esa, nos saltamos con puras vigilias de Marlon, de la última que hicimos nosotros acá con el EBI, después yo me fui a puras vigilias con el Marlon, así que hay que estar con todo el equipo, con el Chino, con la Lizzy, con la Kelly, así que ahí los conocimos más, y bueno, estás invitada May, están invitados el Fabián, la Ana Bordón, está invitada. Ana Bordón, ¿de dónde es? Y Marisa Nicolás, ¿de dónde? No sé si los conoces tú, Liz, o Marlon. No estoy segura. No. Sí, los conozco, no. No sé si son de Revival Latino. Sí, Marisa Debe Nicolás, ser de ahí. si te puedes presentar, o Ana Bordón. Bueno, Maite Santi. Bueno, Sí, ahí está, Marisa. ¿qué tal? Buenas noches. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo soy de Trelew, Chubut. Mi hija es Ana también. Estamos conectados desde el lunes. Me interesó el tema. Sé que este tiempo Dios lo preparó para cada uno de nosotros como parte de la iglesia. Y estoy escuchando atentamente a todos. Sé que Dios se está levantando y restaurando lo que es el ministerio apostólico y profético en este tiempo, que es necesario que se levante, es necesario que la iglesia ejerza la autoridad y el poder de Dios con todas sus connotaciones, que ha estado por ahí mucho tiempo bajo velos, pero hoy Dios está levantando a jóvenes interesados en lo que es el ministerio profético, y creo que es el poder de Dios que lo está haciendo. Dios se está despertando y Dios está dando
lo que él siempre quiso, que la iglesia Amén. ejerza lo que es el ministerio profético y apostólico, así que por eso estoy escuchándolos. Yo soy grande, ya tengo 47 años, pero las chicas mías tienen 17, que también los están escuchando, y agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Bueno, coincido en un montón de cosas que han estado hablando y sería para hablar largo, pero bueno, me alegra, los bendigo y voy a seguir apoyándolos como adulto, ¿no? Voy a seguir Genial, genial. apoyándolos y en lo que pueda aportar, acá estoy. Muy bienvenida, muy bienvenida. Marisa, ¿de qué país, Bienvenida. perdón? Argentina, Argentina. Argentina. Amén. sí, Chubut, estamos entre Leu, Chubut. Eso limita con Chile igual, ¿cierto? Al sur. El No, limita eso con- está más del lado del Atlántico. Claro, nosotros estamos del lado del Atlántico, pero en mi provincia limita con Chile, con lo que sería Carrelufú. Creo lo fue, sí. Creo que estoy más cerca yo de ahí. Yo igual estoy en Patagonia, pero chilena. Creo que Chubut igual alcanza a ser Patagonia Argentina. Sí, es parte de la Patagonia. Claro, nosotros estamos aquí cerca de Río Gallegos, a 3 horas de Río Gallegos, Santa Cruz. Marisa, ¿y tu hija es Ana Bordón? Una de mis hijas es Ana Bordón y la otra que no aparece en pantalla porque miran las dos de un celular es Candela. También están conectadas ahí mirando. Bueno, desde acá las bendecimos y nos animamos los unos a los otros, amén. Así que es un privilegio para nosotros que puedan estar ustedes acá también con nosotros compartiendo de la palabra y siéntase en libertad también de poder compartir de ella. Sí, por Nos favor. nutrimos los unos para con los otros, amén. A veces podemos cometer errores y entre todos nos ayudamos y nos edificamos, amén. Así Así es. que, Sí, me parece bárbaro. Marisa, ¿tú estás en el grupo del WhatsApp para que estés al tanto de la información? Estoy en un grupo que es Revival, algo así. Sí, Rivaba Latino. sí. Claro, en Sí, ahí estamos todos igual, pero tenemos otro que es como específico de estudios bíblicos, así que si quieres le agregamos a ese grupo para bueno, que estés sabiendo de los temas y pueda invitar más gente si quieres. buenísimo, buenísimo. Ahí está el WhatsApp del grupo del EBI, del Estudio Bíblico Internacional, En el chat. para que pueda estar al tanto de las vigilias y también ahora de los estudios bíblicos. Amén. Claro, lunes y miércoles. Lunes y miércoles a las 10 p.m. Bárbaro. Bueno. Sí. Sí, Eh, 11 Argentina, 11 p.m. Argentina. May de A San la Bárbaro. misma hora mía. May, ¿qué te pareció el estudio? Hola, Hola. estoy media dormida. Bueno, Argentina es como Em, una hora más. Uy, sí. ¿Cómo acá? Son las, sí, Cuarto para la una. igual que Marisa. Creo que estoy a 2 horas y media de Marisa. Igual que yo. Y También. acá en la 1 de la mañana. Muchas gracias por estar a esta hora. Sí, cuéntanos qué te pareció. ¿Se escucha? Sí, un poco Sí. cortado. Sí, me encantó. Sí, sí, un poquito cortada. No, me encantó, sí. Me sumé también por el grupo, por el link que pusieron, creo que Daniel, en el grupo. Y como en todo el día no había podido conectarme por mi trabajo, aproveché que tenía un ratito para ver de qué se trataba. Así que ahora antes de acostarme ya es algo distinto, está bueno, me gusta. Por ahí yo tengo muchos horarios laborales y no tengo la posibilidad de conectarme a todos los vivos, los likes que hacen todos los chicos. Pero bueno, trabajo con adolescentes, siempre estoy metida en discipulados o algunas cuestiones así porque lo necesitamos todo el tiempo. Así que nada, me encantó. Qué bueno, bienvenida, cuando quieras. Bienvenida, Cuando te calcen bienvenida. los horarios, aquí va a ser bienvenida. Eso es lo bueno del grupo de Revival Latino, que eso la otra vez hablamos con Marlon igual y con Rodrigo, que a veces uno necesita palabras y siempre hay gente que está compartiendo algo. Entonces, a veces llegan en el Claro. momento Sí, es preciso. verdad, es bendiciones. No sé si alguien más quiere bendición. comentar algo, Lizzy, el Chino, la Kelin, amén. Bueno, para estar cerrando se nos alargó un poco más, pero como dijo la Liz el lunes, sé que es de Dios. Amén, sé que es de Dios. Si no, ya estamos cerrando.
El lunes seguimos, bro. El sábado. El sábado nos juntamos en la vigilia y el... Sí, pero el lunes ¿A qué horas? sigue Liz con el tema de los profetas, ¿no? El lunes. Es que podríamos dejar el sábado en algún momento de la vigilia para seguir hablando del tema y quizás compartir un poco más de lo de los falsos profetas, así que tenemos tiempo. No, Podría ser Liz, una de las palabras. Liz, te dejamos fluir, que nos profetice. Lo que el Señor diga, no. Sí, que profeticen, ¿no? Amén. Que nos enseñen, ¿A que qué nos hora? enseñen. No, voy a traer a mi amiga de Colombia, ella es tremenda, así que ahí la van a conocer, ella sí que... Amén. Así que Qué vamos a buena estar Una parcera. Sí, una parcera muy buena onda. Así que ahí les dejé el link para que se puedan agregar. Muchas gracias a los de Estados Unidos, a los de Argentina. No sé si hay otro país más acá. Los de Chile. Estamos los de Chile, Sí, siempre Chile. los hondureños también. Barcelona ahí. Está Barcelona ahí, mira. España, Honduras. Honduras. Amén. Así que, bueno, Liz, tú decides quién cierra. Muchas gracias a todos. De acá les bendecimos y les amamos. Amén. Que nos ayude a cerrar la persona de... Uy, ya se fue. ¿A otro leo? A Marisa, no, ahí está Marisa. Marisa, si nos puede ayudar a cerrar este tiempo con oración, por favor. Amén. Estamos orando. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por poder compartir este tiempo. Gracias porque a través de tu Espíritu estamos conectados y seguramente, Señor, que vas a poner ese crecimiento, esa semilla, esa palabra que necesitamos cada uno de nosotros. Pero principalmente la visitación de tu Espíritu venga sobre cada uno de nosotros con esa revelación que necesitamos para cada día, para cada instante, para cada momento. Te pedimos, Señor, que tú detengas todo ataque que el enemigo quiera traer en contra de la vida de estos jóvenes y de la iglesia. Sí. Rogamos que los ángeles guerreros de Jehová acampen alrededor de cada uno de nosotros y nos defienda de lo que no vemos. Señor, que tu Espíritu Santo con libertad obre en cada una de nuestras mentes y aconseje nuestra alma aún cuando descansamos. Te damos las gracias, papá, y te pedimos que tú vayas trayendo las almas que necesitan, Señor, ser edificadas a través de estas redes. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Bendiciones a todos y nos vemos bueno, nos estamos comunicando en el sábado. WhatsApp del EBI Sí. y nos vemos el sábado, los que se puedan conectar, y el lunes con los estudios bíblicos. Amén. Bendiciones. Shalom. Así es.